Las llaves volaron por encima de la mesa. Primero las oí antes de verlas, el tintineo del metal, el vaso que se tambaleaba. El pequeño llavero de BMW se deslizó por el mantel blanco como una piedra rebotando en el agua, directo al regazo de ella. La madre de Patricia las atrapó con una mano y sonrió de oreja a oreja. «Ella maneja mejor», dijo Jaime, lo bastante alto como para cortar el murmullo de la mesa. «Mamá ya está muy grande para este tipo de carro». Todos rieron, todos. El mesero se detuvo a media jarra. Mi tenedor quedó suspendido en el aire. Todavía masticaba cuando mi hijo me borró frente a 12 personas a las que yo había alimentado. «Ese es tu regalo, Clara», añadió Patricia levantando su copa. «Un carro que no se va a desperdiciar». No era broma. Nadie guiñó un ojo. Nadie se inmutó. Solo asintieron y levantaron sus copas como si esto ya se hubiera discutido y decidido sin mí. Me quedé ahí congelada, todavía en mi silla, todavía pagando la cena, todavía dueña de ese carro, o eso creía. El bistec en mi plato ya estaba frío. De todos modos no podía saborearlo. La sangre me zumbaba en los oídos. Mi mano temblaba, pero dejé mi copa con cuidado. Me negué a romper nada. Mi hijo se recostó orgulloso. «No te pongas dramática, mamá. Es solo un carro. Déjala usarlo. Apenas manejas. Apenas respiro al parecer. Te puedes quedar con el Camry. Ese va más con tu estilo», ofreció Patricia como si me estuviera haciendo un favor. Como si el carro que manejaba antes no fuera ya mío. Volvieron a reír. Su padre, sus hermanas, hasta el hijo adolescente de su primo, que apenas me conocía. Todos sonriendo como si me hubieran entregado una mecedora y me dijeran que me sentara calladita en un rincón. Nadie me defendió, ni mi sobrina, ni mi vecina que se había sumado a la cena, ni siquiera el mejor amigo de Jaime, que alguna vez me llamó su segunda mamá. La vergüenza no gritaba, no lloraba. Se quedó quieta en mi estómago y quemaba. Asentí. Eso fue todo. Asentí, me limpié la comisura de la boca con la servilleta y me levanté, lentamente, sin mirarlos. Mi silla rasgó contra el piso el único sonido que me permití. Pasé junto a ellos, junto al mesero, que sostenía un pastel que yo había pedido junto al perchero donde colgaba la chamarra de Jaime, con la llave de la casa que le di todavía dentro. Afuera no lloré. Me senté en la banqueta del estacionamiento con las manos cruzadas viendo el sol caer detrás de la colina. El carro no estaba. La madre de Patricia ya se lo había llevado. Mi carro, mi nombre en el título, mi seguro. Desaparecido. No se despidieron. Ni siquiera llamaron para ver si llegué a casa. Tomé el camión. 40 minutos, 2 transbordos y un señor roncando a mi lado en el asiento trasero. Cuando llegué a casa, la luz del porche seguía encendida. Me senté en los escalones un buen rato antes de entrar. Y en la penumbra hice algo que no hacía en años. Abrí el cajón del pasillo, ese que nadie revisa, ni siquiera Jaime cuando vivía aquí. Adentro estaba la carpeta. Papeles, pruebas, copias, resguardos, el título, el GPS instalado, la póliza y el recibo. Todavía tibio por el calentador, todavía real, todavía mío. Saqué el Camry del garaje sin encender el radio, sin llamadas, sin mensajes. Solo el zumbido suave de las llantas y el clic del direccional como un metrónomo para el silencio en mi cabeza. Tomé el camino largo a casa. Pasé por la secundaria, donde solía esperar a Jaime en la fila de los carros con un termo de chocolate caliente en el asiento del copiloto. Nunca dio las gracias. Ni una vez. Solo subía, azotaba la puerta y se ponía a scrollear en su celular. Me decía a mí misma que eran cosas de adolescente, que lo superaría. No lo hizo. Me detuve en la gasolinera. No necesitaba combustible. Solo necesitaba sentarme en un lugar que no fuera mi casa.
donde el mundo siguiera girando. El chavo detrás del mostrador sonrió. Me dijo señora. Me hizo sentir persona. Compré un café negro chico, sin crema, sin azúcar. Lo tomé en el asiento del conductor con ambas manos. No lloré, no hablé, no planeé, solo me quedé ahí. Para cuando llegué a casa ya estaba oscuro. La luz del porche parpadeaba. Había planeado cambiar ese foco la semana pasada. Adentro colgué mi chamarra y puse las llaves en el gancho marcado Camry. El gancho de BMW seguía ahí, vacío. Apagué todas las luces de la casa y me senté en la mesa de la cocina. Sin música, sin tele, solo yo y el zumbido bajo del refrigerador en la esquina. Pensé en el día que le compré a Jaime su primer carro, un Honda Civic usado con una abolladura en la defensa. Tuve que liquidar un bono de ahorro antes de tiempo. Vendí mi pulsera de oro, la que mi madre me dio cuando cumplí 30. No me abrazó, no sonrió. Solo tomó las llaves y dijo, espero que tenga Bluetooth. Recuerdo haber estado en el porche ese día también viéndolo manejar y alejarse. Y ahora, años después, vi a alguien más irse en el mío. El BMW fue lo primero que compré solo para mí. No para Jaime, no para el mandado, no para recados, o viajes, o fiestas, solo para mí. Tomó 18 meses de ahorros, recortando gastos, cancelando el cable, cocinando cada comida. Tenía hojas de cálculo, un frasco en el refri, etiquetado sin pretextos. Pero nunca pensé que tendría que defenderlo. No de mi hijo. Miré el gancho vacío en la pared y luego volví al cajón. Lo abrí despacio. Toqué la carpeta todavía ahí. ¿Todavía real? Luego abrí otro cajón. Uno que no tocaba en años. Adentro, un celular de prepago polvoriento, pero cargado. Lo compré cuando Patricia empezó a hablar por encima de mí en las cenas familiares. Sin contactos, sin apps. Solo lo esencial. Lo encendí, por si acaso. Luego escribí un nombre en una nota adhesiva. La doblé. La deslicé bajo la carpeta. Un nombre que Jaime no reconocería, pero ella sí me recordaría. Siempre lo hacía. Presioné enviar. El mensaje se quedó ahí, entregado. No leído. 3 días. Sin respuesta de Jaime. Ni siquiera un pulgar arriba. No era una pregunta, solo un recordatorio: cita con el doctor el miércoles. Revisión anual. Antes solía llamar después de esas citas. Ahora silencio. Al principio revisaba mi celular cada hora. Luego dejé de hacerlo. El dolor era lento, no punzante, como cortes de papel, en la misma mano, una y otra vez. Patricia me mandó un mensaje, solo uno. Estás siendo demasiado emocional, déjalo ir. Es solo un carro. Lo leí 2 veces. No respondí. Lo dejé ahí también. El domingo siguiente pasé por su casa. No para tocar, solo para ver. El BMW estaba estacionado afuera, limpio, pulido, con las ventanas abiertas. Como un trofeo. Un repartidor estaba en la puerta, con una caja de comida para llevar. Escuché a Patricia reír. «Es de la mamá de mi esposo», dijo con dulzura, dándole propina al repartidor. No se refería a mí. Ya no. Me di la vuelta. No dije nada. Caminé 3 cuadras extras, solo para evitar esa calle otra vez. Llegó mi cumpleaños. Sin llamada. Sin tarjeta. Sin tocar la puerta. Me hice un pastel pequeño. Solo para una. Chocolate. Sin betún. Lo comí en un plato de papel mientras las noticias zumbaban de fondo. A las 9:12 de la noche, mi celular se iluminó. Feliz cumpleaños, Clara, del sistema de recordatorios del dentista. Lo puse boca abajo. 2 días después fui al mercado. Me topé con la hermana de Patricia en la sección de congelados. Sonrió como si no supiera qué pasó. Charla casual y luego esto. «Oye, Patricia dijo que pronto vas a reducir tus cosas, que ya no manejas tanto». Miré su carrito. Waffles congelados. «Fórmula para bebé, café caro». Ella seguía sonriendo. Asentí una vez. Me fui. Esa semana, mientras jardinaba, los escuché.
Jaime y Patricia estaban afuera, hablando por altavoz con alguien, riéndose, hablando rápido. No quería escuchar, pero la ventana estaba abierta y su voz se colaba. Se está desvaneciendo de todos modos. Ya sabes cómo es. Jaime no la corrigió, no dijo nada. Solo silencio, luego risas. Me senté en la tierra, manos cubiertas de lodo, rodillas hundidas en el césped. No lloré. Miré las flores, brillantes, floreciendo, todavía creciendo. Y entonces supe algo. No estaban esperando que perdonara. Estaban esperando que me fuera, que desapareciera, que me convirtiera en esa cosa suave y olvidable en la que se supone que se convierten las mujeres mayores. Pero yo no había terminado. Esa noche hice 3 copias de la carpeta. Etiqueté cada una para el banco, una para el abogado, una para ella. Abrí el estado de cuenta del banco y vi los retiros. C$2,000 aquí, C$5,000 allá. Uno por C$10,000, marcado como mejoras para el hogar. No había gastado nada de eso. Era el fondo de emergencia de antes, una cuenta compartida que abrí cuando Jaime estaba en la universidad por si acaso. Nunca la cerré, nunca pensé que necesitaría hacerlo. Creí que él había olvidado que existía. No fue así. 12 retiros en 5 meses, sin avisos, sin llamadas, solo manos silenciosas metiéndose en mis ahorros. Cerré el archivo, aparté el estado de cuenta. Mi estómago no se hundió. Quemaba. No preguntó, ni una vez. Ese domingo me vestí temprano. Llevé un recipiente con barritas de limón, las que Jaime amaba cuando tenía 12, todavía tibias. Patricia abrió la puerta a medias, no de par en par, no amable. Oh, dijo, no te esperábamos. Le ofrecí el recipiente. No lo tomó. Estamos cenando con mis papás esta noche. Fue algo de última hora. Jaime apareció detrás de ella, celular en mano. Hola, mamá. Sí, hemos estado a 1000. Luego nos ponemos al día. No salió. No ofreció reprogramar. Me quedé ahí sosteniendo un postre para gente que ya había comido en otro lado. Manejé a casa, sin radio, sin comer. Esa noche busqué el cajón de las llaves de repuesto, el que tiene etiquetas. Puerta principal. Jaime no estaba. Mandé un mensaje. Todavía tienes la llave de la casa. Solo quiero confirmar. Sin respuesta. 3 días después recibí un mensaje. Te la devolvemos cuando podamos. Nunca lo hicieron. Pasó una semana, luego 2. Llamé a su oficina. La recepcionista dijo que no estaba disponible. Preguntó si quería dejar un mensaje. Soy su madre, dije. Pausa. Ok, respondió. Le digo que llamaste. No preguntó mi nombre. La siguiente vez que fui al súper, vi a Patricia y a su madre en la sección de frutas, riéndose, escogiendo aguacates. No me vieron, o fingieron no hacerlo. De cualquier forma, me quedé en el pasillo de los cereales 20 minutos, solo para no pasar junto a ellas. La cerradura de mi puerta no había cambiado, pero algo más sí. La forma en que los vecinos saludaban menos ahora, más breve, como si supieran algo que yo no, como si me hubiera convertido en el eco de una persona que antes incluían. Hice café, me senté junto a la ventana, vi el BMW estacionarse en su entrada al otro lado de la ciudad, si aún lo rastreaba. Vi a la madre de Patricia bajar, echarse la bufanda al hombro y cerrar con el control como si fuera suyo. Ella solía manejar un sedán viejo y destartalado. Ahora manejaba mi silencio. Saqué el celular de prepago. Una llamada perdida, número bloqueado, sin mensaje de voz. La borré. Luego abrí la carpeta otra vez. Revisé el título notariado. Todavía mío, todavía válido, todavía cargado. Abrí el cajón y saqué la carpeta. Extendí todo sobre la mesa, sin música, sin ruido, solo papeles y pruebas. El título aún a mi nombre. La póliza de seguro con cobertura contra robo incluida. El recibo del rastreador GPS, instalado 5 días antes de que la madre de Patricia tomara las llaves.
No le conté a nadie, ni siquiera al técnico. Trabajó rápido, sin preguntas. Solo sonrió y dijo: «Buena jugada, señora», antes de colocar el dispositivo bajo el eje trasero. Guardé la factura, luego el celular. No el que Jaime me ayudó a configurar, el viejo, el silencioso. Toqué el icono de la carpeta. Abrí la app de notas de voz. Reproducir. «Estás muy grande para este tipo de carro, mamá». Era Jaime. Su voz, clara. Grabada desde mi bolsillo, la tela amortiguando solo los bordes. Se oía a Patricia riéndose de fondo, su madre aplaudiendo. «Ella maneja mejor. No lo usa siquiera. Es mejor así. Mejor para quien guardé el archivo con un nuevo nombre. Lo etiqueté como lo que era coacción. Había otros. No largos, solo fragmentos. Patricia en altavoz diciendo cosas como: «No van a hacer nada. Los mayores odian los conflictos. Pronto se va a desvanecer». Desvanecer, como si fuera neblina. Como si pudiera desaparecer sin que nadie lo notara. Pero yo había estado acumulando neblina durante años. Cosas calladas, desires, ojos en blanco. La forma en que Jaime empezó a llamar a la mamá de Patricia mamá P, pero a mí no me ha llamado nada en meses. Imprimí copias. Las puse en sobres. Los etiqueté simple, sin dirección de retorno. Guardé uno en el cajón inferior de mi buró, otro en la carpeta, otro en el bolsillo de mi chamarra. No sabía cuándo los usaría, solo que lo haría, porque olvidaron algo. Olvidaron que yo manejaba contratos, teléfonos de trabajo, disputas con proveedores. Olvidaron que leía cada palabra antes de firmar nada, que escaneaba documentos antes de que fuera común, que le enseñé a Jaime cómo hacerlo cuando aún me escuchaba. Olvidaron que no grito cuando estoy enojada. Documentó. Me senté con la carpeta abierta, el café enfriándose. Hojeé las páginas como si fueran capítulos de la vida de alguien más. Cada una un recordatorio de que ellos podían reír más fuerte, moverse más rápido, jugar más astuto, pero yo tenía los recibos. Guardé todo en orden, cerré la carpeta y me levanté. Luego abrí el closet, saqué la caja fuerte, giré el dial con dedos firmes. Adentro el testamento, la copia de la escritura de la casa, el sobre del abogado. Puse la carpeta encima, luego saqué la llave. La que Patricia no sabe que existe, la que Jaime olvidó que hice, y manejé. Estacioné al otro lado de la calle y observé. El mismo BMW, las mismas placas, el mismo rayón en el rin izquierdo, pero no el mismo conductor. Jaime estaba junto al carro, con un traje que no le quedaba del todo bien. Hablaba rápido. Daba apretones de manos a dos hombres con camisas polo. Uno de ellos señaló el carro impresionado. Jaime sonrió más grande. Abrió la puerta para ellos como si fuera chofer. Señaló el tablero, el cuero, los acabados pulidos. Su voz se alcanzaba a escuchar. La empresa está creciendo rápido. Los clientes esperan cierta imagen ahora. Rieron. Se tomaron selfies con el carro. Me quedé detrás de la ventana polarizada de mi Camry, apretando el volante con fuerza. Ese carro nunca fue suyo, nunca parte de su empresa, pero lo usaba como si fuera un accesorio, como si yo lo fuera. De regreso en casa, inicié sesión. Viejos hábitos, viejas contraseñas. Nunca las cambió. El reporte de crédito cargó lento. 3 tarjetas al límite, una marcada por pagos atrasados. Un préstamo personal abierto el año pasado con el nombre de Jaime y la firma de Patricia como codeudora en mora. No era de extrañar que no hubiera llamado. No quería enfrentarme, porque cada peso que le di se fue a un hoyo que él mismo cavó y ahora necesitaba algo más brillante para tapar el desastre. También se apoyaba en los papás de Patricia. Vi las publicaciones. Patricia etiquetando cena familiar junto a un restaurante que no pone los precios en el menú. Su madre sonriendo detrás de una botella de vino que costaba más que mi mandado de una semana. Lo tenían bien atrapado. Pero Jaime siempre fue fácil de dirigir,
si hablabas con seguridad, si llenabas el silencio primero. Eso lo aprendió Patricia. Él necesitaba que alguien le dijera que seguía siendo el hijo dorado. Y cuando dejé de decirlo, ella empezó. Cerré la laptop, fui a la cocina, hice café, sin crema, sin azúcar. Lo tomé despacio mirando la taza que Jaime me dio hace años. Mejor mamá del mundo en letras doradas desvaídas. Recordé el día que la compró. Estábamos en el malecón y él había rogado por un algodón de azúcar. Le dije que no. Hizo puchero una hora. Pero luego vio la taza en una tiendita turística polvorienta. Dijo que se parecía a mí, simple pero fuerte. Tenía 7 años. Lo decía en serio entonces. Ahora vendía una versión de sí mismo que me necesitaba callada e invisible, que me necesitaba útil. Ya no era su madre, era su banco, su historia de fondo, su marca. Lavé la taza, la sequé con una servilleta, la puse de vuelta en el gabinete. Luego abrí el cajón inferior. Saqué el sobre etiquetado Carmen. Ella había sido la asistente de mi contador hace 20 años, silenciosa, inteligente, ojos amables. Me ayudó a navegar las cosas cuando murió mi esposo. Seguimos en contacto. Su letra aún estaba en la esquina de la carpeta. La llamé. Contestó al tercer timbre. Bueno, soy Clara. Hice una pausa. Necesito ayuda con algo. Ayuda discreta. Toqué el timbre. Linda abrió la puerta a medias. Sin abrazo. Sin sonrisa. Solo una inclinación educada. No te esperaba, tía Clara, dijo. No me quedó mucho. Entré de todos modos. Su sala olía a palomitas de microondas y velas aromáticas. Demasiado dulce. Demasiado fuerte. Me señaló el sofá, pero no se sentó. Supe lo del carro, dijo mirando su celular. Patricia lo mencionó. No dije nada. Linda esperó y luego añadió. Tal vez solo está tratando de ayudar. Sabes, Jaime está bajo mucha presión. Miré las paredes. Las fotos escolares de sus hijos las cubrían. Yo ayudé a apagar los frenos de esa fila superior. Está preocupada por tu seguridad, continuó Linda. Y, para ser honesta, no has sido tú misma últimamente. Eso caló. No ella misma, no útil, no lo bastante callada para ser conveniente. Asentí una vez. Gracias por la opinión. Linda pareció aliviada, como si hubiera aceptado ser el problema. Me levanté. Sonreí apenas. Antes de irme, miré el estante junto a sus llaves. Una foto mía con Jaime. Él tenía 10 años, sin dientes delanteros, sosteniendo un trofeo que me desvelé arreglando después de que lo rompió. Estaba de lado. La puse derecha, salí. En la banqueta saqué mi celular. Detuve la grabación, la guardé, la etiqueté sobrina Lunes. La siguiente parada fue la casa de Marlene, mi vecina de 16 años. Abrió las persianas, me vio y no abrió la puerta. Al día siguiente, su esposo saludó desde su porche, pero no me invitó a pasar. En el súper me topé con Gloria del grupo de señoras de la iglesia. Solía traerme panques. Ahora dijo, solo pienso que Patricia está haciendo lo que cualquier nuera cariñosa haría. Le pregunté qué quería decir. Dijo que has estado olvidadiza. Dijo que casi chocas a un ciclista el mes pasado. Mentira. No había manejado ese día. Siguió. ¿Y los gastos? Dijo que le diste permiso a Jaime para usar ese fondo de emergencia. No lo hice. Dejé de responder. Empecé a grabar. Esa noche reproduje las grabaciones, las voces, el tono, tan suaves, tan razonables, tan distantes. No gritaban, no eran crueles. Me estaban reescribiendo, silenciosamente, una expectativa rebajada a la vez. Tal vez está sola, está mayor ahora. Probablemente no recuerda todo con claridad. Cada palabra dicha con preocupación, cada palabra usada para borrarme. Abrí la segunda carpeta, la marcada como testigos. Añadí nombres, fechas, fragmentos. Patricia estaba sentando las bases, plantando semillas, asegurándose de que cuando finalmente reaccionara, pareciera confusión, no verdad.
Ya habían elegido a quién creer, así que elegí qué grabar. Hice respaldo de los archivos, los envié a la carpeta encriptada de Carmen. Luego me senté en mi silla, la que está cerca de la ventana, la que tiene el descansabrazos roto que Jaime solía arreglar cada verano. Miré la calle. El BMW pasó. La madre de Patricia al volante. Lentes de sol. Sonrisa. Ni siquiera miró hacia mi casa. Ellos tenían el carro. Tenían la narrativa, pero yo tenía los registros y no había terminado. Marqué el número directo de Ricardo. Contestó al segundo timbre. Ricardo López. Soy Clara. Una pausa. Luego calidez. Vaya Clara Vargas. Sigue salvando vidas, solo la mía esta vez. Otra pausa. Más corta. Más aguda. ¿Cuándo puedes recibirme? Ven mañana, a primera hora. Colgué. No suspiré. Esa noche me senté en el suelo y saqué el archivador. Todo fue a la alfombra, estados de cuenta antiguos, escrituras de la casa, documentos de jubilación, papeles del fideicomiso que Jaime nunca se molestó en preguntar. Hice montones, los etiqueté activo pendiente palanca. Dormí en la silla. A las 8 de la mañana estaba en la oficina de Ricardo, la misma alfombra, el mismo diploma enmarcado, el mismo hombre que una vez lloró en mi mesa de cocina cuando su esposa se llevó todo menos el perro. Fuiste la única que no me tuvo lástima, dijo entonces. Ahora tampoco ofreció lástima, solo una libreta amarilla y una pluma. Cuéntame todo. Lo hice, cada palabra calmada, cada detalle preciso. Cuando terminé se recostó. Piensan que eres débil. Le entregué el borrador actualizado del testamento que yo misma imprimí. Lo revisó, asintió. ¿Lo quieres a prueba de todo, a prueba de agua? ¿Quieres que lo sepan? Aún no. Deslizó el papel a un lado. ¿Y el carro? Sigue a mi nombre. El rastreador sigue activo. Ricardo sonrió. Entonces empezamos hoy. Firmamos. Transferí cuentas. Redactó poderes notariales que ya no incluían a Jaime en ninguna capacidad. Ordené una auditoría completa de cada cuenta que Jaime había tocado, cada fondo que compartí, cada centavo que pensaron que olvidé. De regreso en casa, cambié mi número. Configuré el viejo solo para buzón de voz. Cada llamada ahora se graba automáticamente, cada mensaje transcrito, almacenado. Actualicé la seguridad de la casa. Silenciosamente, instalé cámaras ocultas en el porche y el pasillo, activadas por movimiento, alta resolución. La gente nota cuando alzas la voz, no nota cuando alzas tus estándares. Carmen manejó los respaldos digitales, carpetas encriptadas, múltiples discos, cada una etiquetada con nombres discretos, impuestos, vehículos, herencias. La etiquetada como respuesta se quedó en mi escritorio. Reproduje uno de los archivos. Está perdiendo la cabeza. Estamos haciendo lo mejor para ella. Ni siquiera lo recordará en 6 meses. Lo habían dicho tantas veces que empezaron a creérselo. Pero cada firma que hice fue legal. Cada inicio de sesión era mío. Cada cuenta tenía autenticación de 2 factores con códigos que nunca adivinarían. Tomé mi café despacio esa noche. Negro, todavía caliente. Mi celular vibró. Nuevo mensaje de voz. Jaime. Hola mamá. Solo quería ver cómo estás. No hemos sabido de ti. Espero que todo esté bien. Patricia dice que has estado distante. Envié la transcripción a Carmen. Guardé el audio. Lo archivé bajo tono. Preocupación fingida. Luego abrí la carpeta de respuesta. Añadí un documento más. Lo titulé Secuencia Inicia. Abrí la app y vi el punto moverse otra vez. Miércoles 3:42 de la tarde. El BMW salió de la entrada de Patricia. Giró al sur. 22 minutos al estudio de yoga. 37 minutos estacionado. De regreso al norte. Súper. Parada de 10 minutos. Luego a casa. Lo anoté. Fecha, hora, ruta, duración. Cada viaje registrado. Cada kilómetro anotado.
Siguiente archivo, cláusula de uso, cobertura integral. Resalté el párrafo. El uso del vehículo por partes no autorizadas constituye motivo para negar el reclamo y transferir toda la responsabilidad legal. Siguiente página, copia del título. Mi nombre, solo el mío. Siguiente pestaña fotos. VIN, placas. Interior antes de la entrega. Cuero limpio, sin daños. Pasé al bolsillo trasero. Declaraciones de seguro. Cláusulas marcadas. Perforé cada hoja y las puse en la carpeta azul. Luego etiqueté el lomo por si olvido. No porque fuera a olvidar, sino porque necesitaban creer que podría. Que pensaran que me estaba desvaneciendo. Que pensaran que guardaba recuerdos. Nunca revisaron las fechas de mis notas. Nunca preguntaron qué estaba imprimiendo realmente, porque estaban muy ocupados posando en el carro. Muy ocupados saludando a los vecinos como si fuera suyo. Patricia publicó una foto en su historia. Selfie en el asiento delantero. Lentes de sol. Labial. El pie de foto decía agradecida. Bendecida. Rumbo a la grandeza. Hashtag ganado no regalado. También la imprimí. La puse detrás de la pestaña del seguro. No importaba si la borraban después. Nada desaparece realmente. El GPS mostró otra ruta. Jueves 11:18 de la mañana. Parada en un café. 25 minutos. Luego el salón de uñas. La madre de Patricia otra vez. Siempre al volante. Siempre presumida. Observé desde el sillón. Café en una mano, pluma en la otra. Cada kilómetro documentado. Cada parada registrada. Revisé las cámaras. Porche tranquilo. Sin entregas, sin visitas. Jaime no había aparecido en una semana. No desde que dejé de responder. No desde que el dinero dejó de fluir. Saqué el grabador de voz. Reproduje el mensaje de ayer. Mamá, por favor. ¿Podemos hablar? Patricia está intentando, te lo juro. Ella es la única que mantiene todo esto unido. Lo pausé. Lo rebobiné. Lo reproduje otra vez. Ella es la única que mantiene todo esto unido. Frase interesante. Guardé el clip en una nueva carpeta palanca. Admisiones sutiles. De vuelta a la carpeta, añadí una línea de tiempo, codificada por colores. Rojo para viajes no autorizados. Amarillo para declaraciones de la familia. Azul para retiros financieros. Miré la cuadrícula. Ahora parecía un patrón. Como un plan. Para ellos yo seguía siendo la señora mayor que horneaba para toda la cuadra. Para mí era la que apretaba cada tornillo. Una firma, una captura de pantalla, una cláusula a la vez. Cerré la carpeta, la puse en el archivador. Luego alcancé debajo del cajón del escritorio y saqué una segunda. Carpeta idéntica. Esta etiquetada para el juzgado. Ambas estaban listas, pero solo una necesitaría abrirse. Y solo cuando la historia que contaban ya no coincidiera con la verdad que yo tenía. Resalté la línea otra vez. Cualquier operación no autorizada del vehículo, asegurado independientemente de la relación familiar, será considerada robo bajo la cláusula 7.2 de la póliza. Doblé el papel. Lo metí en un sobre. Escribí la fecha. El reloj había comenzado. Pensaron que ganaron el día que tomaron las llaves. No sabían que ya había llamado a mi corredor. No sabían que pagué extra C10,000 al año por esa cláusula. No sabían que me senté frente a la gente y dije, asegúrate de que cubra a la familia, especialmente a la familia. Revisé la app de GPS. El BMW estaba estacionado afuera de una boutique en el centro, aún en movimiento, aún mío. Llamé a Ricardo. Es hora, dije. Supo a qué me refería. No hizo preguntas. Solo dijo, preparo los documentos. Colgué. Respiré hondo, sin rabia, sin lágrimas. Solo el silencio de alguien que dejó de esperar una disculpa. Abrí el archivador. Saqué la carpeta azul. Fui a la parte trasera. Una última pestaña, activación. Adentro estaba todo lo que Ricardo necesitaba: número de póliza, fecha de compra, VIN, cláusula resaltada.
Patricia había publicado otra foto esa mañana. Selfie en el asiento delantero. Lentes de sol. Labial. El pie de foto decía: por fin al volante de algo que va conmigo. La guardé. La feché. Ella pensaba que estaba marcando su ascenso. Estaba fechando su delito. La añadí a la carpeta para el juzgado. Luego llamé al seguro. Habla Clara Vargas. Quiero reportar el uso no autorizado de mi vehículo. El agente pidió detalles. Di fechas, nombres, rutas. Hizo una pausa. ¿Tienes pruebas? Tengo registros de GPS, fotos en redes sociales, mensajes de voz de mi hijo y grabaciones de las llaves siendo tomadas sin mi consentimiento. Su tono cambió. Abrimos el reclamo de inmediato. ¿Te sientes insegura? No, solo minuciosa. Notificaremos a las autoridades. Pronto te contactarán. Le agradecí. Colgué. Luego saqué una última carpeta del cajón, etiquetada detonación. No se trataba de venganza, se trataba de corrección. Ellos habían construido una historia. Hijo respetuoso. No era servicial. Madre frágil. Ahora yo la estaba deshaciendo, no gritando, dejando que sus propias acciones hablaran con fechas y contratos como subtítulos. El carro era un símbolo, pero la cláusula era el detonador. La cruzaron y seguían sonriendo para la cámara. Entré a la oficina de Ricardo con 2 carpetas bajo el brazo y sin una sola disculpa. Él despejó su escritorio. Abrí la carpeta etiquetada para el juzgado. Adentro mapas, registros, recibos, correos electrónicos, capturas de pantalla, marcas de tiempo. Ricardo hojeó las páginas lentamente, asintiendo una vez 2, luego más rápido. Esto está impecable, dijo. No, es quirúrgico, sonrió. ¿Estás lista para esto? Estuve lista desde el momento en que él le puso las llaves en la mano. Le pasé el sobre marcado. Activación. Leyó la cláusula. Su expresión se endureció. Cláusula 7.2. ¿De verdad compraste esto hace meses, 3 semanas, antes de que se llevaran el coche? Sacudió la cabeza. Lo sabías. No sabía cuándo, pero sabía quién. Golpeó el escritorio con los dedos. Lo presentaré en la oficina del distrito. Mañana por la mañana será oficial. Me puse de pie. Tengo una parada más. De vuelta en el coche, mi otro coche, manejé al otro lado de la ciudad, hasta un taller sin letrero, sin página web, sin reseñas en internet. Solo una puerta oxidada y un hombre llamado Walter. Habíamos trabajado juntos 16 años. Camiones blindados, vigilancia, reconocimiento antes de que existiera el GPS. Nunca me llamó Estela, siempre Centella. Me vio llegar y dijo: «Finalmente se lo llevaron, ¿verdad?» Asentí. Sacó un trapo del bolsillo trasero. «¿Lo quieres de vuelta o quieres que lo documentemos ambas?» Se acercó. El mismo sistema de rastreo grado militar. Escondido en los bajos del coche. «Sigue limpio. Pásame el acceso». Le di un teléfono desechable precargado con la app de GPS. Y un inicio de sesión seguro. Silbó al ver los datos. Tantos viajes, sobre todo ella. A veces él. Quieres un perfil completo de movimientos, cada parada, cada giro, especialmente cualquier cosa que huela a reventa. Walter asintió. Dame 72 horas. Tendrás un reporte más gordo que una auditoría fiscal. Le apreté el brazo. Gracias. No me agradezcas. Se metieron con el veterano equivocado. Esa noche envié un correo a la división de no emergencias de la policía local. Asunto: uso no autorizado de vehículo personal. Evidencia adjunta. Adjuntos los registros, la cláusula del seguro, el título. Todo ordenado, legal. Filo. A medianoche un sargento respondió: «Hemos recibido su documentación. Su caso ha sido asignado. Espere el seguimiento del detective Bermúdez». Cerré la laptop. Escuché el silencio de mi propia casa, sin risas por el pasillo, sin pasos sigilosos entrando, sin voces diciéndome que lo había imaginado. Solo el silencio antes del impacto. Y yo acababa de lanzar la primera piedra. Abrí la puerta.
Paloma estaba ahí con un bolígrafo y un sobre en la mano. ¿Traje café?, dijo con una dulzura exagerada. Avellana, tu favorito. Lo tomé, no lo probé. Entró como si el aire le perteneciera. Se sentó antes de que la invitara. Luego deslizó el sobre por la mesa. Sé que esto puede parecer repentino, empezó, pero Jaime y yo hemos estado hablando con un asesor fiscal. Esperé. Se ajustó la blusa, se metió el cabello detrás de la oreja. Con el coche a tu nombre podría haber complicaciones futuras, seguros herencia depreciación. Golpeó el sobre con los dedos. Sería más sencillo si lo transferimos ahora. Nosotros cubrimos los costos de registro, claro. No lo toqué. Sonrió más amplio. Es lo mejor para todos, Estela. La miré. La misma mujer que se rió cuando Jaime le dio las llaves. La misma voz que me llamó, demasiado emocional, 2 semanas después de que olvidaran mi cumpleaños. Cruzó las piernas. Se inclinó hacia mí. Igual podrías usarlo cuando quieras. Nada cambia. La miré fijamente. Esa frase, otra vez, nada cambia. Siempre la decían cuando estaban a punto de quitarme algo. Cuando necesitan una respuesta, pregunté. Pronto dijo. El notario está listo. Solo una firma rápida. Asentí. Déjame pensarlo. Su rostro titubeó. No esperaba calma, no de mí. Pensó que me doblaría como papel. Sostuve el sobre sin abrirlo. La acompañé a la puerta. No la abracé. Cerré tras ella. Me senté. Abrí el sobre con cuidado. Adentro el formulario de transferencia de título. Ya estaba llenado. Ya estaba firmado. Por ellos. Solo faltaba mi firma para hacerlo realidad. Habían escrito mi nombre bajo propietario actual. Dejaron mi línea de firma en blanco. Pero lo habían escrito todo en tinta como si estuvieran seguros. Como si ya hubiera dicho que sí. Guardé el formulario en la segunda carpeta. Etiqueté la nueva pestaña Presunción. Luego preparé café fresco negro sin azúcar. Me senté junto a la ventana. Vi el sol ponerse detrás de su coche prestado. Y dejé que la petición ardiera en mi pecho como fuego bajo vidrio. Llamé a Paloma. Dije que lo había pensado. Dije que tenía razón. Chilló por el teléfono, hablando de madurez y dar espacio a la nueva generación. Me mordí la lengua tan fuerte que probé hierro. Vengan a cenar, les dije. Los dos. Hagámoslo bien. Esa noche preparé la mesa como antes. Manteles de lino, los platos buenos. Pollo al horno, el favorito de Jaime, aunque nunca notó cuando dejé de hacerlo. Llegaron 10 minutos tarde, con las manos vacías, demasiado arreglados. Jaime me dio un beso en la mejilla como trámite. Paloma llamó al vino bonito. Lo serví de todos modos. Nos sentamos, comimos, escuché. Jaime habló de conexiones. Paloma habló de estrés. Ninguno preguntó cómo estaba yo. Cuando los platos estaban a medio limpiar y la tensión se aligeró, me levanté y dije, lo haré. Firmaré el formulario. Paloma se iluminó. De verdad, Jaime tomó mi mano. Gracias, mamá. Por fin haces lo correcto. Sonreí. Claro. Saqué el sobre. Lo puse en la mesa como una ofrenda de paz. Jaime me pasó el bolígrafo. Lo sostuve. Lo dejé flotar. Luego firmé. No mi firma real, solo suficiente tinta para imitar los trazos. No lo revisaron. Solo agarraron el papel. Paloma lo dobló rápido. Lo metió en su bolso como si pudiera desvanecerse. Llené su copa de vino. La vi beber. Vi a Jaime recostarse en mi silla como rey. Como si hubiera ganado algo. Sonreí otra vez. Cálida. Pequeña. Casi agradecida. Ellos vieron rendición. No vieron el grabador en mi bolsillo. No vieron la tinta que desaparecería en 48 horas tinta que pedí hace 3 semanas. No vieron el formulario duplicado sellado y notariado ya presentado con Ricardo. Me agradecieron al salir. Jaime incluso me abrazó. Dijo, sabía que entrarías en razón. Saludé desde el porche, dejé que la puerta se cerrara suavemente tras ellos. Luego caminé al gabinete, saqué el sobre final, etiquetado testigos. Lo abrí.
Respiré una vez y comencé la siguiente fase. Volteé las hamburguesas mientras Paloma transmitía mi coche en vivo. Su voz resonaba en el patio como un discurso de ventas. Técnicamente ahora es mío, dijo riendo al teléfono. Solo hubo que lidiar con unos papeles. Jaime lo manejó. Él posó junto al BMW como si lo hubiera pagado de su bolsillo. Seguía asando. No ofrecieron ayuda. No preguntaron si necesitaba algo. Solo sirvieron vino, tomaron fotos, etiquetaron a gente que no conocía. Paloma lanzó las llaves al aire para su audiencia. Las atrapó con estilo. El lujo hay que ganárselo. No notó que la observaba. No vio al vecino del otro lado de la calle, el señor López, grabando discretamente desde su porche, a mi pedido. No vio al hombre a su lado con chaqueta beige. El detective Bermúdez observaba cada minuto. Ellos pensaban que eran las estrellas. Yo solo servía la comida. Hot dogs para los niños. Costillas para los hombres. Una ensalada que nadie tocó. Brindaron mientras yo limpiaba la parrilla. Jaime dio un medio discurso. Algo sobre avanzar, construir legado, honrar a la familia. Aplaudieron. Sonreí. Seguí pasando platos de papel. El teléfono seguía grabando. Paloma mostró el interior del coche. Acercó la cámara al soporte nuevo, para el celular al espacio de la cajuela, a los asientos de piel. Miren esto, dijo a la cámara. Les juro, cuando ella entregó el título, fue como, por fin, un nuevo capítulo. Jaime asentía masticando carne como si fuera una victoria. Ella abrió el quemacocos. Vida de BMW, dijo riendo otra vez. Dios, qué bueno es no preocuparse más por pedir prestado. Le pasé un plato a mi sobrina. No dije nada. No hacía falta. El detective junto al señor López ya tenía lo que necesitaba. Hora, lugar, confesión, alarde público, lo dieron todo gratis. Después del postre pastel comprado medio derretido, Jaime se paró junto al coche otra vez. Rodeó la cintura de Paloma con el brazo. Esto es lo que significa construir un futuro, dijo lo bastante alto para la cámara. Todos aplaudieron. Paloma le besó la mejilla. No me vieron entrar a la casa, no oyeron el cierre de la carpeta, no notaron el mensaje de voz que dejé para Ricardo. Envíalo ahora, dije. Acaban de firmar su propio recibo. Salí de nuevo con la carpeta azul en la mano, sin temblar, sin enojo, solo terminé. Jaime reía por algo que dijo Paloma, algo sobre tapetes personalizados. Su teléfono seguía apuntando al coche aún en streaming. Pasé junto a ellos, pasé la parrilla, pasé las tazas a medio vaciar y las servilletas manchadas. Fui directo a la mesa del picnic y dejé caer la carpeta en el centro. El sonido cortó el aire. Las sillas se movieron. Los tenedores se detuvieron. Las copas quedaron suspendidas. Paloma parpadeó. ¿Qué es? Abrí la carpeta. Saqué la primera copia. La puse frente a Jaime. Título. Todavía a mi nombre. Segunda copia. Frente a Paloma. Seguro. Cubre robo, incluyendo uso no autorizado por familiares. Tercera. Se la di a mi sobrina. Reporte policial. Presentado la semana pasada. No alcé la voz. No hacía falta. El aire lo hizo por mí. Jaime alcanzó el papel, leyó la primera línea, luego la segunda. Su boca se abrió, se cerró. Miró a Paloma. Ella rió incómoda, cortante. Es una broma, ¿verdad? Me volví a los invitados. Han estado viendo un robo en tiempo real, dije. Lo aplaudieron, lo grabaron, lo compartieron. Algunos bajaron la mirada, otros carraspearon. Mi sobrina susurró. Tía Estela. Seguí. Estos documentos fueron enviados a la policía esta mañana, junto con el video de Jaime y Paloma, admitiendo que el coche es suyo ahora. Ese video está fechado y tiene testigos. Ese coche está rastreado, registrado y asegurado a mi nombre. La boca de Paloma tembló. Pero, tú firmaste. Tinta que desaparece, dije. Legalmente nulo, también notariado, también grabado. Se levantó rápido.
Su silla raspó fuerte. «No puedes hacer esto, eres su madre». Jaime se puso de pie con las palmas abiertas. «Mamá, no hagamos esto grande. Podemos hablarlo». Lo miré. «¿Hablaste conmigo antes de regalar mi coche?» Su rostro se arrugó lo justo. «No quieres que esto se haga público», dijo Paloma, más bajo ahora. «Destruirá a la familia. Tú lo hiciste público», dije. «Transmitiste el crimen en vivo». Se oyeron jadeos. Alguien se levantó. Algunos retrocedieron. «Estás blufeando», murmuró Jaime. Saqué un último papel de la carpeta. Lo sostuve. Registros de GPS, cada viaje, cada arranque sin llave. Nadie habló. Hasta los pájaros parecían más silenciosos. Cerré la carpeta. Me di la vuelta para irme. Detrás de mí, las sillas rasparon. Las voces subieron. El pánico creció. No miré atrás, solo entré. Tomé mi teléfono. Llamé a Ricardo. Ahora dije, ya saben. Paloma se fue primero, sin decir una palabra. Solo agarró su bolso, metió el teléfono y caminó por la entrada en tacones, como si el pavimento le debiera algo. Jaime se quedó congelado. La carpeta seguía abierta en la mesa, los documentos ondeando ligeramente con la brisa. Nadie los tocó. Puse los registros del GPS, uno por uno, cada hoja marcada con fechas, horas, calles, kilómetros. Inicio. Parada. Repetir. Manejaste a 5 reuniones con clientes, Jaime, dije. 2 fuera del estado. 3 noches en hoteles. Mi coche, mi gasolina, mi seguro. Tragó saliva. Manos apretadas. Iba a pagarte. Nunca preguntaste. Miró alrededor buscando apoyo. Nadie lo miró a los ojos. Mi sobrina, que alguna vez me invitó a almuerzos dominicales, miraba la mesa. El vecino que rió cuando Paloma brindó por su coche, ahora se movía en su silla como si quemara. «No sabía que ella subiría el video», dijo Jaime, voz baja ahora. «No sabía que... Pero sabías que no era tuyo». No grité, no lloré, solo me quedé quieta. Dio un paso adelante, intentó explicar algo sobre imagen, sobre parecer exitoso, sobre necesitar un poco de tiempo para recuperarse. Asentí como si lo escuchara. Luego deslicé otro papel por la mesa. Recibos de gasolineras, registrados en mi tarjeta. Total C16,000. 16,000 pesos para manejar mi coche en tu mentira. Su rostro se torció. Soy tu hijo. Soy la mujer que humillaste frente a 20 personas. Intentó hablar de nuevo. Lo corté. Regalaste lo que no era tuyo. Alardeaste. Lo grabaste. Y ahora, cuando los papeles no se doblan a tu favor, dices que fue un malentendido. Se pasó la mano por el cabello. Estás haciendo esto grande, sin razón. No dije. Tú lo hiciste grande cuando dejaste que Paloma me tratara como basura. El viento sopló más fuerte. Nadie se movió. El aire había cambiado. No solo en el patio, sino en la historia. Lo sentían. El peso del papel real. Evidencia real. Consecuencias reales. Me volví a los invitados. No tienen que elegir bando. Yo ya lo hice. Y entonces tomé la carpeta azul. Guardé las hojas del GPS dentro. Me di la vuelta. Caminé hacia la casa. Nadie me siguió. Envié el correo a las 6:42 de la mañana. Reporte policial. Escaneos de la carpeta. Registros del GPS. Contrato de seguro. Todo adjunto. A las 9:00. Jaime estaba en una patrulla, no esposado aún, pero pálido, rígido, sudando por el cuello. Observé desde el otro lado de la calle. Café en mano. Nadie me vio. El detective Morales hacía las preguntas. Voz calma, sin sonrisa. Jaime tartamudeó. Intentó encanto, intentó confusión. Pasó a víctima. Luego silencio. Le quitaron el teléfono. No se resistió. El abogado me llamó a mediodía. Se presentaron los cargos, dijo Ricardo. Uso no autorizado, coerción financiera, falsedad. Asentí. El seguro aprobó el congelamiento. El coche está marcado. No hay venta, no hay transferencia, no hay cambio de título. Si intentan algo, se activa una alerta de fraude. Paloma debió intuirlo. Para la noche, cada publicación de Facebook había desaparecido.
el brindis con champaña en el BMW, el streaming en la parrillada, el pie de foto técnicamente mío ahora, borrado limpio. Pero las capturas ya estaban en 4 carpetas, con marcas de tiempo, compartidas con 2 abogados, mi banquero y un reportero local, que me debía un favor por una beca que financié. No respondí cuando ella me mandó un mensaje. ¿Podemos hablar, Jaime? No lo quiso decir así. Esto está yendo demasiado lejos. Demasiado lejos, grabaron mi coche como trofeo. Se burlaron mientras comían la comida que pagué. Robaron y sonrieron. Jaime intentó llamar. No contesté. En cambio, me reuní con mi contador. Revisé cada activo conjunto. Rebosé cada autorización. Transferí todos los fondos restantes a fideicomisos protegidos. Para cuando Jaime llegó a casa, la tarjeta de crédito ligada a mi cuenta fue rechazada. Paloma llamó otra vez. Dejó un mensaje de voz. Ya dejaste tu punto claro, dijo, pero esto es familia. No arruines su futuro por un malentendido. Lo reproduje una vez. Luego lo arrastré a la carpeta de evidencias. Esa noche la luz del porche se quedó encendida. Nadie tocó. Adentro me senté con la carpeta abierta a mi lado. El café estaba frío, pero mis manos ya no temblaban. Bloqueé su número, sin mensaje, sin advertencia. Solo toqué y eliminé. Volvió a llamar desde el teléfono de Paloma. Lo dejé sonar. Luego lo bloqueé también. El silencio funciona mejor que los discursos. A mediodía estaba en el banco. Quiten todo acceso secundario, le dije a la cajera. Congelen la cuenta compartida de emergencia. Transfieran todo solo a mi nombre. Dudó. No parpadeé. Sí, señora Estela. Enseguida. Firmé los formularios. Destruí los cheques viejos. Salí con tarjetas nuevas, contraseñas nuevas, protecciones nuevas, sin emoción. Solo movimiento. En casa preparé café. Me senté en la mesa de la cocina. Saqué la carpeta vieja del cofre, la que hice cuando murió su padre. En ese entonces, Jaime no podía ni firmar un contrato de renta sin mi ayuda. Ahora firmó la transferencia de mi coche sin preguntar. Usó mi nombre como si le debiera algo. Abrí mi banca en línea. Cancelé el autopago de su factura de teléfono. Rebosé el seguro médico que seguía usando bajo mi nombre. Eliminé su designación como contacto de emergencia en su doctor. Desvinculé su nombre de cada registro donde no pertenecía. Me mandó un mensaje. ¿Por qué haces esto? Miré la pantalla. Lo dejé ahí, sin respuesta. Solo cerré la AP. Es fácil gritar y discutir, fácil llorar, fácil suplicar. Pero el silencio. Ese es el golpe que nunca esperan. Piensan que significa rendición. Olvidan que el silencio también es un arma. Paloma publicó algo vago, una de esas frases medio inspiradoras. Algunos no soportan la verdad cuando amenaza su comodidad. Debió pensar que era astuta. Tomé una captura. La archivé. El coche seguía congelado. La investigación no había terminado. Su abogado seguía intentando negociar, pero mi respuesta nunca cambió. Nada. Querían una pelea. Les di un vacío. Incluso mi sobrina llamó. Tía Estela, ¿quizás solo habla con ellos? Ya dejaste tu punto claro. Colgué antes de que terminara. No estaba haciendo un punto. Estaba cerrando un capítulo. Abrí el último sobre de Ricardo. Actualizaciones legales, próximos pasos, confirmación del blindaje de activos que pusimos en la casa. Firmé. Lo envié por correo. Luego apagué mi teléfono. Lo puse boca abajo. En el silencio, sentí algo cambiar, no en el aire, sino en mí. Sin miedo, sin culpa, sin necesidad de explicar. Solo claridad. Solo los próximos pasos. Sellé el sobre, sin nota, sin florituras en la firma, sin con cariño, mamá. Solo papel tinta ley. 3 documentos, nada más. El primero, notificación de desheredación firmada y notariada. El segundo, terminación de todas las autorizaciones financieras conjuntas, con un registro completo de retiros y una auditoría certificada adjunta.
El tercero, confirmación de mi abogado de que mi herencia, mis activos y mi poder notarial habían sido reasignados a otro lado. Irrevocable. Sin emoción, sin comentarios, solo final. Deslicé la carta en el buzón yo misma. La vi caer. La dejé ir, sin fanfarrias, sin última mirada. Regresé a la casa. Cerré la puerta con llave. Me senté con mi café. No temblé. No lloré. No esperé. A la mañana siguiente, mi abogado confirmó la entrega. Firma requerida. Jaime había firmado. 3 horas después, mi teléfono se iluminó otra vez. Llamadas, mensajes, correos de voz. Bloqueados. Todos. Llamó desde otro número. Dijo mi nombre, como si aún significara algo para él. Dejó un mensaje. No quería que llegara tan lejos. Paloma dijo, ella pensó, lo borré a media frase. Pensaron mal. Pensaron que siempre me doblaría, que siempre respondería, que ser madre significaba inmunidad de por vida. No era así. Serví otra taza. Abrí el cajón. Saqué la copia de la carta que envié. La leí otra vez, no porque dudara, sino porque se sentía limpia. 3 páginas, 3 firmas, 3 puertas cerradas. Llamé a Ricardo. ¿Todo finalizado? Sí, dijo. Sin lazos, sin huecos, sin acceso. Bien. Hizo una pausa. ¿Quieres dejar una cláusula abierta? Por si acaso. No. Entendió. Esa noche saqué una foto vieja. Jaime a los 16, cubierto de grasa, sonriendo, junto al primer coche que reconstruimos juntos. Mis manos en sus hombros, las suyas en el cofre. No había sonreído así en años. No rompí la foto, tampoco la enmarcé. Solo la guardé en una caja marcada cerrado. La puse en el estante. Respiré. Mañana cambiaría las cerraduras. Preparé el café despacio. Dejé que el silbido llenara la cocina. Sin teléfono, sin golpes en la puerta, sin voces subiendo en otras habitaciones. Solo el sonido de mi propia mañana. Abrí la puerta trasera. Salí al porche descalza. La madera aún guardaba el calor del sol de ayer. El BMW estaba en la entrada. Limpio, quieto. Mirando a la calle, pero sin ir a ninguna parte. Tomé un sorbo. El porche crujió cuando me senté. Nadie miraba. Nadie rondaba pidiendo favores. Nadie preguntaba si lo había pensado bien. La taza encajaba en mis manos como antes de que todos los nombres y obligaciones se interpusieran. Las llaves brillaban en la mesa. Las tomé. Regresé adentro. Las colgué en el gancho junto a la puerta. Ese gancho alguna vez sostuvo correas de perro, un juego de llaves de repuesto de Jaime, una nota de mi difunto esposo que decía, no me olvides. Ahora solo sostenía una cosa. Un llavero simple. Una placa pequeña grabada. Mío. No sonreí. No hacía falta. El silencio lo dijo por mí. El coche era mío. La casa era mía. Mi nombre era el único en las escrituras, las cuentas, los documentos. Mi tiempo también era mío. Serví una segunda taza. La llevé afuera conmigo. Vi el viento moverse por el patio. Un pájaro aterrizó en el borde de la barandilla, aleteó, luego despegó de nuevo. Sin dudar. Pensé en la duda. En cuánto tiempo viví dentro de ella. En cuánto esperé ser vista, escuchada, amada bien. Y en cómo nada de eso llegó hasta que dejé de pedir. Vinieron a tomar lo que tenía. Se fueron con nada más que sus propios nombres en los papeles como acusados. No necesitaba cerrar puertas de golpe, no necesitaba discursos de venganza, solo necesitaba una llave y un gancho y la palabra mío. Sostuvo. Respiré. La tetera dentro comenzó a silbar. No me apresuré. La dejé cantar. La dejé resonar. La dejé recordarle a la casa que ahora respondía a mí.